hagamos las cosas y como Él nos quiere bendecir. Y vamos a orar en esta hora por la clase, ¿verdad? Que la semilla caiga en nuestros corazones y que aprendamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere ministrar en este tiempo. Amado Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están hoy, Señor, aquí en tu casa, Señor Dios. Amado Dios, gracias por este tiempo de clase, Señor, de enseñanza, en el que tú vienes, Señor, de una manera diferente, Señor, a instruirnos, en el que tú vienes, Señor Dios, a, a recordarnos, a mostrarnos cosas, Señor Dios. Ayúdame, Señor, a ser clara en esta exposición. Ayúdame, Señor Dios, a que tu semilla quede, Señor, plantada en el corazón, Señor Dios, y sea, Señor, para dar vida, para dar bendición, Padre Santo. A eso lo pido, por favor, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Puedes ocupar su lugar, hermano. Y vamos a comenzar. Como estamos sobre un mismo cuaderno, no les doy material porque realmente este es un material del baúl del recuerdo y solo está el del maestro, pero creo que las semillas que están aquí son bien importantes. Si se toma nota, pues nos van a ayudar, ¿verdad? Vamos a ver hoy nuestra lección, ya vamos en la lección 5, ya nos emparejamos, porque ustedes no se dieron cuenta, o tal vez sí, el domingo pasado vimos 2 lecciones en una, y avanzamos, como corrimos con pasos de gigante. Entonces, vamos a seguir. Eh, y en este tiempo, hermanos, es difícil este tiempo que hemos estado viviendo de un año para acá. No es fácil, si bien caminar con Dios no es fácil, ahora con todas las circunstancias no es tan fácil. Y nuestra confianza en el Señor debe estar bien puesta en Él. Si nosotros queremos conocerlo a Él y si queremos caminar con Él, tenemos que creer en Él y confiar en Él. Porque si no confiamos en Dios, pues va a ser muy difícil seguir adelante con Él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy nuestra cita bíblica, que es Hebreos 10, 35 y 36. Gloria a Dios. Vamos hasta Hebreos, capítulo 10. Bien bonito el libro de Hebreos, un poco complejo, pero bien bonito. Hebreos 10, 35 al 36. Toda la palabra de Dios creo que es hermosa. Y en estos tiempos tenemos que hacer lo que dice esta escritura, ¿verdad? Y es importante este texto, es la base de este texto, de este tema, es el árbol de la confianza, ¿verdad? Hebreos 10, 35 al 36. Cuando se lo tenga puede decir amén. Ok, leamos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios nos da grandes promesas y vamos a ver un poquito de eso. Pero algo que tenemos también que hacer para obtener las promesas de Dios es confiar en Él. Confiar en que lo que Él prometió lo va a hacer, confiar en quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es el que me promete algo? Y si Dios me promete algo, Él es fiel, Él sí tiene la fidelidad, Él sí tiene la palabra, Él sí tiene esa garantía de que Él va a cumplir, ¿sí? Él es fiel. Y mire, la confianza es como un árbol, se compara como un árbol, del cual en estas lecciones solo vamos a ver la raíz, no más que la raíz.
¿verdad? Y si las aprendemos va a ser bueno. Nosotros confiamos en muchas cosas, ¿verdad? Confiamos en tantas cosas, pero a veces se nos hace tan difícil confiar en Dios. Por ejemplo, allá atrás mi hermano confía en que va a funcionar la computadora. Ya dije, no, ya no. Confía, confiamos en que esa cámara, ¿verdad? Va a transmitir una imagen y se va a grabar. Confía, hermana, en que usted si se sienta en esa silla, ¿por qué se sentó? Está bien, ¿verdad? Confiamos en que no se nos va a ir hasta el suelo, ¿verdad? Confiamos. Y parte de eso es una fe natural que nosotros tenemos. Dios nos puso esa fe natural, si no, no podríamos existir. ¿Se imagina si careciéramos de fe, si careciéramos de confianza? No, pues no haríamos nada, ¿verdad? Porque nos subimos a la azotea y antes a mí me daban mucho miedo las alturas, el Señor me quitó ese temor. Y un buen día me vi en la orilla viendo hacia abajo, cuando entonces hasta me ponía mal. ¿Y por qué confío, verdad? Confío en que no se va a mover y en que voy a tener cuidado de no caerme, ¿verdad? Confianza, confianza. Y son tantas cosas, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Dios es fiel, y no nada más porque yo venga y se lo diga, sino porque Él dejó su palabra y nos dejó ejemplos de gente que ha confiado en Él. Y vamos a ver un poquito de esos ejemplos. El primer punto, la primera persona, más que el primer punto, que confió en Dios y el que vamos a ver hoy, está en Génesis 22:17 y se llama Abraham. Génesis 22:17. Tal vez usted ya recuerde esas historias, pero quiero que veamos cómo Abraham confió en Dios. Génesis 22:17. Luego decimos, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de promesas, pero que creen, no las creemos, ¿verdad? No las creemos. No. Y esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Dice, ¿qué lo tenemos? Génesis 22:17. Bendiciendo, te bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Verdad? Esa es una promesa que Dios le da a Abraham. Dios, aquí ya tenía el Isaac, pero él le prometió que con un solo hijo le iba a multiplicar la simiente como la arena y como las estrellas, ¿verdad? Como las estrellas del cielo. Pues estaba bien difícil que de un solo hijo se multiplicara un pueblo. Yo soy hija única y pues está muy difícil que se multiplique un pueblo, ¿verdad? Y la otra, hermanos, veamos la historia de Abraham. Para tener ese hijo esperó hasta sus 100 años de edad. Sus cuerpos ya estaban muertos. Sara tenía 90 años. Y le creyó a Dios que le iba a dar. ¿Tendría Abraham confianza en Dios? Sí, sí confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque le conocía. ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Teniendo esa comunión y esa relación con Él. Y sabiendo que Él es fiel. Abraham, lo más interesante de estos personajes que vamos a ver, es que ellos no tenían una Biblia. Ellos no tenían para dónde voltear. Abraham no podía leer de Job, porque seguramente Job vivió en el tiempo de Abraham. Ni Job podía leer de Abraham. De ellos se iba, ¿qué? Escribir la Biblia. Nosotros tenemos ya una Biblia. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios. Y podemos confiar en qué? En Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Génesis 26:4, reportando la cita de Abraham.
como las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? Uf, infinitas, ¿no? Dice, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán, ¿qué? Benditas en tu simiente. Todas las gentes de la tierra, todas las naciones, todos los pueblos, todas las familias, diría otra versión, serán benditas en ti. Usted y yo alcanzamos esa bendición, porque somos terrestres, ¿verdad? Somos las familias de la tierra. Y por una persona que confió en Dios, usted y yo alcanzamos bendición. No tenemos idea de lo que la confianza en Dios puede trascender. Bueno, otro que confió en Dios y lo tomaron por loco, lo tomaron por alguien irracional tal vez, pero él confiaba en Dios y obedeció, fue Noé. Vamos a Génesis 6, por favor. Génesis 6, versículo 14. Y es Dios dándole instrucciones a Noé. Vamos a leer, para entrar en contexto, vamos a leer desde el 11. ¿Sí? Génesis 6, a partir del versículo 11, ¿sí? Y el 14 se quiero remarcar. Dice así, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba como corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y fíjese lo que dice el 17. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Qué tremendo. Narra la Biblia aquí mismo, Génesis, capítulos anteriores, que había un vapor que subía y mojaba la tierra. No existía, hermanos, la lluvia. Pero, y Dios siempre cuando va a hacer algo se lo dice a alguno de sus siervos, se lo dice a alguien que ama, ¿verdad? A alguien que sabe escuchar y busca la voz de Dios. Dios no calla lo que va a hacer. Y si leemos esos versículos, díganme si no se parecen a lo que vivimos hoy. La tierra, hermanos, se va corrompiendo. Está llena de violencia, díganme si no. La violencia está entrando aquí a pueblos que antes no, que eran tranquilos, que eran... Y ya dice, y ya, por lo que vemos, hermanos, aquí en Génesis dice, ¡ah! Lo que está pasando. Pero, por ejemplo, mi esposo y yo comentábamos, nosotros ya sabemos lo que sigue, porque ya hemos estado en ciudades como la Ciudad de México, ya hemos estado en otros lugares, Tampico, y ya sabemos los pasos que siguen. ¿Por qué? Porque así es la maldad. Y tenemos que orar para que esa maldad sea que refrenada. Y Dios está diciendo, a mí eso no me agrada. Y yo voy a traer, ¿qué? Sí. Pero tú, Noé, prepara una. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Confió en Dios, tuvo fe en Dios. Y comenzó a construir. Y le dice a Dios, y yo voy a hacer llover. Es como hoy. Dios dice, prepárate, búscame, llena tu vasija de aceite, obedece mis mandamientos, guárdalos, porque yo voy a aparecer en las nubes y voy a venir, tanto voy a venir y voy a arrebatar mi pueblo, ¿verdad? Y sálvate, métete en el arca, búscame, ¿verdad? Búscame. Y podemos tener dos opciones.
creerle a Dios y entregarnos a Él y buscar lo que es de Él. O podemos decir, no, no pasa nada, como dijeron todos los que vivían en la época de Noé. ¿Y qué sucedió? Dios trajo, ¿qué? Ese diluvio. Lo que nunca había pasado, no caía agua del cielo. Comenzaron a caer, ¿qué? Las gotas. Comenzaron a caer las gotas. Y subieron, mejor los animalitos, ¿qué hicieron? Dios los llevó y obedecieron y subieron al arca. Y Dios, ¡pum!, cerró la puerta. Hermanos, a veces no se cree que Dios nos va a venir. Créanme que si creyéramos que la venida del Señor está cerca, no habría aquí sillas vacías. Sigue fácil. Pero Dios, ¿por quién va a venir? Por aquellos que están, ¿qué? Confiando en Él, como Noé, creyéndose. Y hoy venimos a buscar a Dios. ¿Sabe qué estamos haciendo? Más que construir el arca, porque Jesús es esa arca, nos estamos ya subiendo a esa arca. Si caminamos con Dios cada día, nos estamos, ¿qué? Guardando dentro del arca. Gloria al Señor. Y vamos a estar listos. Bueno, no es el tema. Otra persona que confió en Dios, o personas, son estos tres tremendos jóvenes en Daniel 3. Vamos para allá, Daniel capítulo 3, versículo 25. Bendito eres, Señor. Daniel 3, 25. ¿Ustedes recuerdan esta historia, hermanos? De los tres amigos, sí, para allá no. Bueno, vamos a leer el capítulo 25. Dice, y respondió él y dijo, ¿está hablando qué? El rey. A ver si lo tenemos, Daniel 3:25. He aquí que yo veo, ¿cuántos? 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esos tres que no habían querido doblarse ante la imagen, ante la estatua del rey Nacubo, los echaron a un horno de fuego ardiendo. Era para que se hubieran hecho chicharrón. Bueno, crocante, ¿no? Chicharrón. Para que se hubieran quemado. ¿Y qué sucedió? Que vieron el horno y había 4 varones sueltos. Echaron 3, pero había 4. ¿Quién estaba allí? El mismo Hijo de Dios. Dice, su aspecto es semejante que al Hijo de los dioses, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos en Dios, porque ellos mostraron su confianza, ellos le dijeron, pues nos vas a tener que echar al fuego, rey, porque ese Dios al que servimos, si quiere, nos va a librar, y si no nos libra, sepas tú, rey, que no nos vamos a doblar ante tu imagen. Porque sabemos a quién servimos, porque sabemos que es lo correcto. Y mucha gente, y a veces mucho pueblo de Dios se dobla, hermanos, y cede ante la imagen. Cede ante la corriente del mundo. Cede ante la presión social. Cede ante tantas cosas. Y hay temas que no digo aquí porque se están transmitiendo, hermanos. Y cedemos. Y tenemos que aprender en este tiempo a confiar en Dios. En que si Él nos va a librar de algo, nos va a librar. Y si no nos libra, es su voluntad. Pero es que en sus manos estamos. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en las manos de un Dios poderoso. De ese mismo Dios que libró a esos 3, a Sadrach, a Mesach, a Abednego. Y no solamente los libró ya, porque Él hubiera podido hacer que no se quemaran. Lo más maravilloso es que Él mismo estaba en medio de ese fuego. Perdón, puede estar la circunstancia bien difícil y las llamas del fuego ardiendo, pero si nosotros confiamos en Dios, ese mismo Dios va a estar caminando entre el fuego por nosotros. Es poderoso, hermano.
Santo nombre del Señor es poderoso, es poderoso. Eso es el fuego. Puede ser el horno ardiendo, pero a veces también pueden ser aguas de problemas, hermanos. Mateo 14:29. Gloria a Dios, es edificante, ¿verdad? Esta lección. Gloria al Señor. Mateo 14:29. Y ustedes recordarán al intrépido apóstol, en ese entonces discípulo solamente Pedro. Y una noche andaban por ahí en la barca del mar. Y Jesús, que tiene poder sobre todas las fuerzas y que las fuerzas, que las leyes físicas no lo limitan, o no lo limitaban, ni siquiera en su forma humana, comenzó a caminar sobre las aguas. No, pues, imagínese, hermano, está usted en la lancha. ¿Cuántos han subido a una lancha, a un barco o algo? Sí, hermano, sí. Para allá. ¿Nunca se han subido? Ah, esa experiencia la tienen que vivir. Bueno, les platico, ¿verdad? Ya soy de puerto, de mar, de agua. Y lo más natural desde chiquita que me llevaban era cruzar el río. Pues ya de 3 años, dos menos, quizás desde que tengo uso de memoria, iba en la lancha y a la orilla de la lancha queriendo jugar con las aguas del río. El río Pano pues es un río de los más grandes de México, el de los más grandes y más hondo, ¿verdad? Y esa experiencia de andar en bote a mucha gente le da miedo, o de subirse a uno de estas cosas, ¿verdad? O cuando vamos bueno, en algún bote o cosa, y nos metemos mar adentro, ¿verdad? A recorrer recorridos turísticos, etcétera. Entonces, pues ellos iban en ese barco que ellos tenían porque eran pescadores, y de repente ven a alguien caminando sobre el agua, y en la noche, no, pues menudo susto. Piénselo así, piensa la Biblia así con sus ojos humanos, o sea, como si usted lo viviera, no, pues yo sí me hubiera asustado. Sí, pues ¿quién hace eso, no? Pues es un fantasma, ¿no? ¡Qué miedo! Un espíritu, a lo mejor ahí se pone uno a reprender. Y no, pues nada, que era Jesús. Era Jesús que dijo, casual voy a caminar aquí sobre las aguas. Y era Jesús, que, bueno, pues sustote, ¿verdad? Y entonces Pedro le dice, Señor, pues si eres tú, pues para que yo te crea, manda que yo camine sobre el agua. ¿Por qué le diría eso? En medio de su arrebato y de esa forma tan genia de ser de Pedro y de cómo era de arrebatado, sabía que si era el Señor, podía confiar en él. Y dice Mateo aquí el versículo 29, desde el 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué dijo él? Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir. Señor, si tú estás en esta situación, Señor, si tú estás aquí conmigo, ayúdame a caminar sobre el agua de los problemas. Ayúdame a seguir adelante. Y porque tú estás, no me voy a hundir. No me voy a ahogar. La única condición es tener puestos los ojos en Jesús. Porque cuando Pedro volteó alrededor, se fue para abajo. Y el tremendo apóstol Pedro caminó sobre las aguas. Hoy podemos caminar usted y yo también, en base a la confianza en Dios. Y el más grande ejemplo de confianza es Jesús, hermano. Él cumplió el plan del Padre de salvación. Y confió en su Padre, se dejó matar y sabía que su Padre lo iba a resucitar. Y Dios lo levantó. Amén. Y ahora voy a entrar ahí porque ya vimos resurrección. Dios lo levantó.
Hermanos, necesitamos ejercitar nuestra fe y la confianza en Dios. No es que la tengamos de la noche a la mañana ya lista. Necesitamos que ejercitarla. Porque necesitamos vivir una vida victoriosa, una vida feliz, una vida realizada como cristianos. ¿Sí, hermanos? Hebreos 11, por favor. Gloria al Señor. Hebreos 11. Es todo el capítulo de los héroes de la fe. Pero vamos a leer hasta el 6. Dice, es pues que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y leamos todos el 6, dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Empero sin fe es que imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a Dios tengo que creer que Él es, que Él existe, que Él es fiel, que Él es bueno, que me va a perdonar. Amén. Tengo que tener esa fe. Y si usted sigue leyendo el capítulo, la palabra que más se remarca al inicio de los versículos dice, por la fe. O dice, por fe. ¿Sí? Por fe Jacob, por fe bendijo Isaac, por fe Abraham, por fe la misma Sara, ¿verdad? Por fe celebró la Pascua, por fe dejó Egipto, por fe Moisés, ¿verdad? Por fe, por fe, por fe, por fe. ¿Qué necesitamos en estos tiempos, hermanos? Fe, creer, confiar en Dios, ¿sí? Es fácil, a veces no, porque a veces vemos nuestras circunstancias, a veces vemos lo que está alrededor, a veces vemos la situación y decimos como que, quién sabe si la falla es de todo. Pero yo puedo confiar en Dios. Amén. En el principio de todo es Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio, Dios. En el principio creó Dios. ¿Quién estaba en el principio? Dios. ¿Quién va a estar en el fin? Dice, yo soy Alfa y Omega. Vamos a leer después. En él podemos basar nuestro futuro. Romanos 4, por favor. Romanos 4, versículo, ahorita les digo, versículo 16. Vamos a leer toda esta parte. Dice, ¿lo tenemos? Romanos 4, 16. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en la esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que les había sido dicho. Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe,
ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para justificación. ¿Y qué fue todo esto, verdad? Habla de Abraham, que Abraham le creyó a Dios, y lo que les explicaba hace rato, que no tuvo duda de Dios, no tuvo duda, aun cuando ya sus cuerpos pues estaban muertos, ¿verdad? Dios le prometió que tendría un hijo y que todas las naciones del mundo serían bendecidas en él. Y Dios lo cumplió, ¿verdad? Y también fue cumplido ¿en quién? En Jesucristo, porque a Jesucristo pues viene del pueblo de judío, ¿verdad? Viene del pueblo de Dios. Y a través de nuestra fe, ¿verdad? Venimos a ser hijos espirituales, ¿verdad? Hijos adoptados por Jesucristo. Abraham creyó, dice, con toda esperanza. Y aquí dice, creyó en esperanza contra esperanza. Creyó por lo imposible, hermano. Por aquello que no podía ser. Abraham estaba creyendo. ¿Ha usted creído por algo que parece que no va a suceder? ¿Verdad? Entonces, Abraham creyó. Vamos a seguir. Pero no solamente creyó, sino que él también hizo algo, ¿verdad? Él le fueron contadas las cosas por justicia, por justicia. Y eso nos habla que nosotros también tenemos que accionar en obediencia al Señor para alcanzar las promesas de Dios. Romanos, okay. Mira, vamos a primera de Juan 2:25. Por favor. Quiero llegar a algo, vamos en camino. Primera de Juan 2:25. Dios nos dio una promesa. Vamos a leer desde el 24. Dice, primera de Juan 2:24, dice, pues lo que prometió, la vida eterna. ¿Qué entendemos aquí, hermanos, de estos versículos? ¿Qué me puede usted decir qué podemos aprender en estos versículos? Hay una promesa, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Pero si leemos el contexto, ¿qué nos está diciendo para que tengamos que la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, hermana Consuelo, permanecer. Dice, si ustedes permanecen, ¿verdad?, en lo que han oído, en lo que han aprendido, van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y luego después dice, y esta es la promesa. O sea, si ustedes permanecen, van a tener vida eterna. Mira, hermanos, somos bien buenos a veces para nada más tomar los textos con las promesas. Y entonces, pero vivo como quiero, hago lo que quiero, me comporto como quiero, al cabo que Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero no es cierto. Dios usa la condicionante, que era lo que decía el pastor. Dios usa ¿qué? Sus condicionantes, y está diciendo,
Si tú permaneces, vas a estar en mí y por consecuencia vas a tener que vida eterna, porque Dios es vida, hermanos. Y si estamos en Él, podemos alcanzar esa vida, la vida del Hijo y la vida del Padre. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, consideremos eso. Eso es bien importante, hermanos, que aprendamos siempre las condicionantes de Dios. ¿Sí? Y, bueno, vamos a seguir. Ahora vamos. Tito 1, 2. Tito. Aquí vamos, es clase, hermanos, por eso los llevo a muchas citas. Es clase, estamos aprendiendo. Si tiene usted duda, puede preguntar, o si algo no me explico, me puede decir. Tito 1, 2 dice. Ahí está atrásito, ahí está. Dice, vamos a esperar a que todos lo tengamos. Tito 1, 2. Capítulo 1, verso 2. Dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué aprendemos ahora en este versículo? Sí, que tenemos que esa promesa de la vida eterna. ¿Qué más? Dios no puede, ¿qué? Mentir. Muy bien, hermano Luis, muy bien, hermana Consuelo. Dios no puede, ¿qué? Mentir. Entonces, si Dios está diciéndome algo, si Dios está diciendo que permanezca en Él, porque me va a dar vida eterna, también puedo confiar en Él, porque Dios no puede, ¿qué? Mentir. ¡Ay, qué hermoso! Dios no puede mentir. Ahora, Hebreos 10:23. Esto es como una cadenita así de que por qué puedo confiar en Dios, ¿verdad? Hebreos 10:23. Ahí adelantito, ¿verdad? Gloria a Dios, ahora espérenme. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué otra característica de Dios vemos aquí? ¿Cómo dice que es Dios en este versículo? Dios es que fiel. Fiel es que en cumplir, fiel es el que prometió. Y por tanto dice, mantengámonos firmes en la fe. ¿Verdad? Mostremos nuestra fe y mantengámonos confiando en la fidelidad de Dios. Porque Él es fiel. Entonces, mire, Dios prometió vida eterna. Y vimos que Él no puede mentir. Y que Él es fiel. Ahora sí vamos a ese punto. Segunda de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y aquí, este fue el tema, incluso de la plenaria de este año, ¿verdad? Que estuvimos también compartiendo un poquito aquí. Y vamos a ver un poquito más del contexto. 1:4. Mire, desde el 3, porque el texto venía desde el 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia o poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Él nos llamó, ¿verdad? Y Él nos quiere dar que todo lo que hay en su poder. Por las cuales nos son dadas, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, coma, y aquí hago énfasis, habiendo huido
de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, etcétera. Y ahí viene ya la torre del desarrollo moral. Pero avancémonos en estos versículos. Dice que Dios nos da preciosas y grandísimas, no dice grandes, dice grandísimas, ¿qué? Promesas. Las promesas del Señor son preciosas y grandísimas. Esas dos cualidades son de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. ¿Acaso no es preciosa la vida eterna? Que fue la promesa que vimos hoy. ¿Y acaso no es algo grandísimo? Sí, amén, es grandísimo. Pero fíjense, y todo eso, esas promesas nos son dadas, dice aquí el verso 4, para que por ellas seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Usted y yo tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza caída, una naturaleza corrupta. ¿Le sigo? Una naturaleza necia, mala, vana. Pero Dios nos da sus promesas para darnos ¿qué? Su naturaleza y transformarnos y que tengamos vida eterna. Y nos ha dado herramientas para ir adquiriendo esa naturaleza santa, hermosa, divina del Señor Jesucristo. Y que vayamos cambiando en nuestra forma de ser y de vivir. El verdadero Hijo de Dios poco a poco va reflejando ¿qué? Cambios. Unos días atrás alguien me dijo que yo ya no era la misma y que tenía el chip bien cambiado. ¿Y qué creo que sentí? ¿Eh? Pues sentí mucho gusto. Pues qué bonito, que ya no soy la misma y tengo el chip bien cambiado, porque ahora tengo un pensamiento más conforme a la palabra de Dios. Y en lugar de ofenderme me dio gusto, por algunos detalles y cosas, ¿verdad? Y dije, qué bueno, que yo estoy pensando como piensa Dios en su palabra, en ese aspecto, ¿verdad? No digo que todo, pero en ese aspecto. Qué bueno que no soy la misma. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, volviendo a este tema, dice, Dios nos quiere hacer ¿qué? Participantes de esa naturaleza divina en nosotros. Y los de alrededor ven un cambio. Pero para que esto suceda, dice, habiendo que huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. ¿Cuál es nuestra parte? Dios me da sus promesas. Dios quiere hacerme como Él, darme su divinidad, ¿verdad? En el tabernáculo encontramos oro de la divinidad de Dios. Y Dios quiere poner esa divinidad en mí, pero yo tengo que huirle al mundo, huirle al pleito, huirle a la desobediencia, huirle y alejarme de todo lo malo que hay en el mundo y de todo lo tremendo que hay dentro de mí. Córrele, huyele, entrégalo al Señor, santifícate en otras palabras y vas a ser participante. Y tal vez tendría que leer este versículo a la inversa. Huye del mundo, de la corrupción que está en el mundo por tantas cosas tan sucias. Y entonces vas a ser participante de la naturaleza divina de Dios y vas a alcanzar las grandes y preciosísimas y grandísimas promesas de Dios. Te dije, hermana, que a veces, y ahorita me tomo esta libertad de expresarlo si estamos en enseñanza y se vale hablar y se vale decir. A veces leemos la Biblia, pero no la entendemos. O nos hacemos así como que ciertos renglones, esos no los leí. Y entonces
¿Por qué tanta gente hace lo que quiere, vive como quiere y todavía está confiando en que va a alcanzar las promesas de Dios? ¿Y por qué mi vida no cambia? Ya tengo 10 años en la iglesia y no cambio. ¿Por qué será? Porque no queremos hacer nuestra parte. Porque no queremos tomar toda la palabra de Dios. Qué bueno que usted está aquí y está tomando esta lección. Yo oro para que nuestro corazón sea ablandado y nuestro entendimiento sea abierto a esto y haya un cambio profundo y aún más, porque Dios ya ha hecho cosas, pero que podamos ver más todavía las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y no importa que digan, hermano Martí, que ya nos cambiaron el chip. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque quiere decir que, dice una parte de la Biblia, ustedes tienen que la mente de Cristo. Hermanos, Dios, mire, todas las promesas, aquí hay miles, no le miento, no me acuerdo exactamente cuántos miles, ¿alguien sabe? Como 8,000, no sé cuántos miles de promesas, literalmente son miles de promesas que hay aquí. Y no son para el de la otra iglesia, no son nada más para los líderes, no son para los pastores, no, son para cada hijo de Dios. Y las podemos tener. No importa nada, solamente saber que las podemos tener. Y si yo obedezco, y si yo hago lo que me toca hacer, guardo los mandamientos de Dios, voy huyendo de la corrupción y la concupiscencia, y me esfuerzo y nos esforzamos en buscar a Dios, en servir a Dios, ¿qué cree que va a pasar? Si nos arrepentimos, vamos a alcanzar y atesorar. Dice un canto muy antiguo, yo no sé si ustedes se lo sepan. Dice todas las promesas del Señor Jesús. ¿Lo saben? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo. Ay, del antiguo.